Buenos días, honorables senadoras convocantes, honorables senadores, representantes de la Cámara, doctor Carlos Lucio. Pues todas las razones que he escuchado acá han sido del corazón o jurídicas, y esas razones del corazón o jurídicas serían suficientes para archivar un proyecto que desde todo punto de vista lo que quiere es hacer un gran retroceso en derechos fundamentales adquiridos en un país que quiere construir un proceso definitivo de no agresión, de respeto, de aceptación de todas las partes. Desde el punto de vista filosófico, Martha Nussbaum, una persona muy reconocida hoy, trae los conceptos del amor frente al derecho, frente a la política, y yo quiero leer para empezar un parrafito de su libro Emociones Políticas, y ella dice: lo ideal es real en otro sentido más. Si es un buen ideal, reconoce la vida humana tal como ésta es y expresa cierto sentido o idea de cómo son las personas en realidad. Las personas reales tienen cuerpos y necesidades, se caracterizan por una variedad de flaquezas y excelencias humanas. Son lisa y llanamente seres humanos, no máquinas ni ángeles. Es decir, que lo primero que tiene que mirar una persona cuando quiere imponer una norma jurídica es el sentido real de una persona y de su concepción dentro de una sociedad global, dentro de un Estado. Y un Estado que se precia de ser democrático y respetuoso de derechos tiene que aceptar a todo el mundo como es. El concepto de familia como padre, madre e hijos quedó absolutamente eliminado de la Constitución política, no solo por vía de interpretación jurisprudencial, sino que poco a poco todo ciudadano va entendiendo que antes de la ley están derechos y sobre todo amor, ternura y valores. No hay solo uno ni un respaldo científico o estudio de medicina o sociológico o antropológico lo suficientemente serio que nos diga que las personas que quieren adoptar un hijo, solteras, heterosexuales o no, o parejas del mismo sexo, tengan alguna deficiencia. Por el contrario, se entiende que tienen un componente igual. Con este proyecto no solo se ataca la posibilidad de personas de una clase de género diferente o de parejas del mismo sexo o de personas homosexuales de adoptar, sino se ataca la posibilidad también, como aquí lo hemos expuesto y lo hemos escuchado, de personas heterosexuales de poder darle amor a un niño. Y con eso quiero pasar a otro punto muy importante. El derecho de adoptar no es del padre, no es de la madre. El derecho es del niño a ser querido. La Ley de Infancia y Adolescencia establece de una manera clara, específica, diáfana, que es una medida de protección, pero para reincorporar al niño a un mundo de valores y de amores. Y nadie puede decir, y han escuchado ustedes acá intervenciones que han salido del corazón, que conmueven, absolutamente justificadas, que los valores no dependen del sexo, del género o de la unión de una familia entendida a la antigua usanza como hombre o mujer. Sin embargo, las consideraciones jurídicas también tienen que estar presentes y quiero establecer unos puntos específicos. Este proyecto invoca tratados internacionales sobre protección y derechos del menor y sobre adopciones. Debo precisar que en realidad dicha normativa pertenece al bloque de constitucionalidad, no determina ni mucho menos restringe en función de su sexo, orientación sexual, ni tampoco sobre su estado civil, los requisitos que deben fijar los estados para considerar en cada caso que el adoptante es persona apta y adecuada para garantizar el interés del menor. Por el contrario, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Ley 12 del 91, que fija, entre otras cosas, criterios generales de los estados para adoptar, establece y da pautas que pueden ser padres o representantes legales de menores, personas de cualquier condición, siempre y cuando reúnan, por supuesto, los requisitos que fije la ley nacional en concordancia con los parámetros convencionales. Esto quiere decir que cuando una persona se postule para adoptar a un menor de edad, las reglas tienen que ser idénticas sin discriminar. No puede ser un criterio de discriminación ni positiva ni negativa el sexo o la condición de unión o no dentro del concepto de familia,
de la persona que solicita la adopción. Solamente se tienen que guiar valores sobre sus condiciones, pautas de igualdad, pero nunca sobre si es casado o no casado, o sobre si es heterosexual o no heterosexual. La Corte Constitucional colombiana también ha hecho eco a una posición muy interesante que trae Luigi Ferrajoli, un gran jurista, sociólogo también, y dedicado a la filosofía italiano, cuando establece que el poder de las mayorías no puede imponerse desde ningún punto de vista, porque hubo un tiempo en que la política definía el derecho. Hoy el derecho, entendido como una sensación social, es la que limita a la política y por lo tanto no puede desconocerse desde el Congreso de la República, y con todo respeto se los digo, los derechos ya adquiridos. Hay unas garantías constitucionales que se denominan primarias, y cuando el Estado ya las reconoció y las aceptó, no puede ni siquiera el legislador desconocer lo que la Constitución establece. La Constitución establece claros principios de no discriminación, y la Constitución establece la protección del menor. Y la pregunta que aquí se tiene que hacer es, ¿cómo es posible pretender o afirmar que permitiendo única y exclusivamente que parejas heterosexuales adopten a niños se va a garantizar la protección del menor? Por el contrario, es un criterio restrictivo y no les dable al Congreso de la República someter a una consideración popular una discriminación o un criterio restrictivo. El Congreso de la República, como ustedes lo han hecho en muchísimas ocasiones, se debe caracterizar por proponer reformas, leyes y arreglos a la Constitución que amplíen los derechos y las garantías por los que los colombianos hemos luchado tanto. Siempre se ha dicho, y lo digo para terminar, que solo las mujeres pueden ser feministas, que solo los homosexuales pueden defender a los homosexuales. Y desde mi punto de vista heterosexual, hombre, considero que somos precisamente nosotros quienes también tenemos que levantar una voz de apoyo desde la academia, desde la dogmática, desde la defensa de las garantías, que le permita entender a Colombia de una vez por todas que el futuro está en ampliar la protección de los derechos fundamentales, en reconocer la diversidad y en no pensar que hay seres humanos de primera o de segunda categoría. El mensaje que tiene que mandar el Congreso de la República a la comunidad es que es respetuoso de esas garantías, respetuoso de los derechos, y que lo que va a construir al país es a que los derechos ya reconocidos se amplíen y no se disminuyan. Muchas gracias.